Muchachos, muchachas, estudiantes, ahora este video corresponde, ¿verdad? No sé qué semana es, se me ha olvidado, pero se encuentra en la página 54 y 55, ¿verdad? Del texto de Matemáticas 3 del IER, denominado en este caso el tema límites y continuidad, ¿verdad? Entonces, en este primer ejercicio nos piden, ¿verdad? Nos piden que se calcule el límite, ¿verdad? Utilizando, ¿verdad? Las tablas, ¿verdad? Utilizando tablas. Nos piden que se calcule este límite utilizando las tablas, ¿verdad? Entonces, nos dicen que calculemos el límite cuando x tiende a 5 de esta función, ¿verdad? De x menos 5 dividido por estos tres términos, x cuadrado más 2x menos 15. Entonces nos piden que lo hagamos a través de estas tablas. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? El límite que nos dicen cuando x tiende a 5, entonces lo que hacemos es que nos acercamos a 5 lo más posible, ¿verdad? Por la derecha y por la izquierda, es decir, números menores pero muy cerquita que 5 y mayores pero muy cerquita que 5. Hay infinidad de números en este caso de esta tabla, ¿verdad? Utilizamos por la izquierda, o sea, menores que 5, 4.999, 4.99 y 4.9. Entonces, y arriba mayor que 5, ¿verdad? Por decir, por la derecha 5.001, 5.01 y 5.1. Es muy importante que en el uso de estas tablas usted detecte lo siguiente. Este está a una milésima de 5. Está casi en 5, pero no está a una milésima de 5, ¿verdad? Nada más que arribita de 5. Y este también está a una milésima. Con una milésima más se llega a 5. Entonces, por eso dice, nos acercamos por la derecha y por la izquierda. Este está a una centésima. Con 0.01 que le sume llega a 5. Y este también con 0.01 que lo reste llega a 5, ¿verdad? Este con 0.1 llega a 5 y este con 5.1 que le reste llega a 5. Entonces, por la derecha y por la izquierda la misma distancia, ¿verdad? Como le repito, estos dos términos, ¿verdad? Estos dos términos están a la misma distancia del 5, nada más que uno por la izquierda y otro por la derecha. Este 4.99 y 5.01 también, nada más que uno por la izquierda y por la derecha. Entonces es de tratar de utilizar ese orden, ¿verdad? A la misma distancia por la izquierda y la misma distancia por la derecha, ¿verdad? Entonces, aquí volvemos nuevamente a la función, vamos a llenar esa tabla. Aquí yo le coloqué más o menos lo que usted puede hacer en su calculadora para dar con esos resultados, ¿verdad? Pero vamos a intentar aquí también, ¿verdad? Vamos a intentar aquí con la calculadora que tenemos aquí para trabajar, ¿verdad? Vamos a intentar hacer la operación. Fíjese bien, en la calculadora, las calculadoras están configuradas para darle prioridad a las multiplicaciones y a las divisiones. Es mejor dicho, a las raíces y a las potencias primero, luego las multiplicaciones y las divisiones, y luego las sumas y las restas. Entonces, si usted, ¿verdad?, no le ordena, no le pide un orden aquí, entonces la calculadora le va a trabajar según como esté configurada. Por ejemplo, aquí tenemos x menos 5 sobre x cuadrado más 2x menos 5. Si yo no le encierro entre paréntesis el numerador x menos 5 y entre paréntesis el denominador x cuadrado más 2x menos 15, entonces la calculadora lo que va a hacer es que va a decir x y al negativo 5 lo va a dividir entre x cuadrado. Solo negativo 5 va a dividir entre x cuadrado y le va a sumar 2x y le va a restar menos 15. ¿Me voy a entender? Entonces, para que los resultados no salgan incorrectos, encerramos, ¿verdad?, entre paréntesis el numerador y a x la vamos a sustituir por 4.9. Entonces, 4.9 menos 5, ¿verdad? Entonces ya tenemos a x menos 5 arriba, encerrado entre paréntesis, ¿verdad? Para que me haga primero esa operación, luego la de abajo y luego me la divida. Me vuelvo a abrir paréntesis para la operación de abajo. X cuadrado, y estamos diciendo que para nosotros x es 4.9, entonces lo elevamos al cuadrado
¿verdad? Más 2 que multiplica a 4.9, ¿verdad? 2x, o sea, x es menos 15, ¿verdad? Y cierro el paréntesis que habría abajo. Lo cierro y le doy igual y ese es el resultado. Miren, el resultado me da negativo 10 sobre 1881, pero le toco esta tecla, ¿verdad? Y ya me lo tira, ¿verdad? En decimales. No me lo tira con este por 10 a la negativo 3 porque son bastantes cifras, ¿verdad? Entonces, lo que hace usted es que como es negativo 3, usted le recorre 3 espacios, ¿verdad? 3 espacios al punto hacia la izquierda. Miren, entonces fíjense bien, el punto estaría aquí en 5.3. Y como es negativo 3, acuérdense de lo que es notación científica. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces el resultado es negativo 0.053, 16, 32. Y si quieren más cifras le ponen, ¿verdad? Ese es el resultado. Ahora vamos a hacer lo mismo con 4.99. 4.99, que es el otro número, ¿verdad? 4.99. Está 4.99 y acá también 4.99. El otro número, ¿verdad? Me retira la menos 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Si fíjense bien, si fijan la calculadora, el punto está aquí, 5.03. Entonces, es el menos 4 me dice, el exponente menos 4 me dice que lo voy a recorrer 4 veces el punto. Miren, aquí está. Posiblemente su calculadora esté configurada para que se los tire así como los tengo en el cuadro. Esta tendría que configurarla y no me había fijado, ¿verdad? Pero acuérdese de lo que es notación científica, ¿verdad? Entonces, seguimos para el tercer número y lo vamos a cambiar por 4.99. Otro 9 más le vamos a sumar, agregar, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos y le agregamos otro último acá. Si ustedes se fijan, la única diferencia casi son los mismos números, solo que se le va agregando un 0, ¿verdad? Se le va agregando un 0. Entonces, miren, aquí está menos 5. Miren, en 5.0032, 0030 está, miren, 5.0030, ¿verdad? Aquí hay un error, entonces debe ser un 0, ¿verdad? 0030, ¿verdad? Ahí está el punto, aquí. Y como es 5 el exponente negativo, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y ya está. Ahí va ese número. Entonces seguimos, ahora vamos a cambiar a 5.001, ¿verdad? 5.001. Pongan mucha atención aquí en esto porque en el otro ejercicio que también es de este mismo tipo, ya no voy a hacer con la calculadora todo, sino unos dos nada más. Entonces decimos 5.001. Vamos para acá. 5.001. Entonces, igual, ¿verdad? Igual. Entonces nos da 4.99 por 10 a la negativo 5. Miren, aquí está el punto en 4 puntos, aquí está el punto y como es negativo 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y seguimos, ahora ya no es 5.001, sino solo 5.01. Entonces le borramos un 0, ¿verdad? Le borramos un 0, perdón, le borramos un 0 y le damos igual, ¿verdad? Entonces nos da, miren, 4.97, ¿verdad? Y a la menos 4. Entonces, aquí está el punto, entonces retrocedemos 4, 2, 3 y 4, ¿verdad? 0.30, 49.702, ¿verdad? Y vamos a hacer el otro, ¿verdad? Vamos a hacer el otro, que es 5.1, entonces le vamos a borrar el 0 para que quede 5.1. 5.1. Ahí está. 5.1. Si se fijan, lo cambié todo por 5.1 igual.
¿verdad? Y todos estos son positivos, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Sería 4 puntos y a la menos 3, 4 puntos. Entonces, 1, 2 y 3. Aquí va el punto, 0.0, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos los resultados. Ahora es de analizar, ¿verdad? Esos resultados, ¿verdad? Cuando la variable, cuando la función tiende a X, perdón, cuando la función la sustituimos por X, tiende a X, ¿cuál es el límite? ¿Cuáles son los resultados, verdad? Si ustedes se fijan, se parecen porque mire, 4 ceros y 499 y 4 ceros en 500, ¿verdad? Se parecen, pero hay un pequeño detalle, que estos son negativos y estos son positivos. Entonces, el límite existe cuando los números son bastante parecidos, ¿verdad? Sobre todo los más cercanos en este caso, estos dos, ¿verdad? Que son los más cercanos al 5, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces deben de tener el mismo signo, ¿verdad? Deben de tener el mismito signo y acercarse lo más que puedan. Entonces, en este caso, ¿verdad? Por eso decimos aquí abajo, el límite cuando x tiende a 5 no existe, ¿verdad? No existe. Y vamos a ver un caso cuando existe, ¿verdad? Entonces, en este caso, no existe porque unos son positivos y otros son negativos. Desde ahí, por mucho que se parezcan, ¿verdad? No existe. Entonces, aquí tenemos otra función cuando x tiende a negativo 5. Miren, cuando x tiende a negativo 5, ¿verdad? Si ustedes se fijan bien, negativo 5 más 5 es 0, ¿verdad? Es 0, entonces, ¿verdad? Entonces, ahí la función, ¿verdad? La función no está definido para negativo 5 porque la división por 0 no existe. Sin embargo, no quiere decir que no tenga límite, ¿verdad? Porque para que exista límite, el único concepto es que se acerque, no que llegue, ¿verdad? Porque el límite, eso quiere decir hay un límite. No llega, nunca va a llegar ahí. Se acerca lo más que se pueda, pero nunca va a llegar. Se va a acercar quizá lo más posible, ¿verdad? Pero nunca va a llegar a ese número, ¿verdad? Entonces, no quiere decir aquí, no quiere decir que no hay límite. No quiere decir que no hay límite. Entonces vamos a operar también con la calculadora, ¿verdad? Con la calculadora vamos a operar. Miren, arriba siempre empiezo con paréntesis porque es un denominador todo, pero es una función racional, ¿verdad? Entonces le escribo, le anoto ahí raíz cuadrada de 4 menos x y aquí le vamos a dar el valor de x, ¿verdad? Le vamos a dar a x el valor de negativo 4.9. Fíjense bien, ¿verdad? No vaya, este primer menos es este, ¿verdad? Y x es negativo 4.9. Entonces por eso lo encerré entre paréntesis, o si usted quiere de un solo escríbale más, porque menos por menos es más, ¿verdad? 4 más 4.9, pero siguiendo mejor el procedimiento sería esto. Y mire, le doy, con esto, me salgo de ahí, le doy como un espacio porque me tengo que salir del radical, porque si se fija aquí en la función ya este menos 3 no está dentro del radical, ¿verdad? Y si yo me quedo ahí donde estaba, entonces miren, me va saliendo todo dentro del radical y la función no es así, ¿verdad? Entonces por eso le doy ¿verdad? Aquí como quien dice un espacio y luego escribo menos 3. Si ustedes fijan, el menos 3 quedó fuera, ¿verdad? Del radical. Entonces usted así tendría, si su calculadora no le muestra esa raya de arriba del radical, entonces usted tendría que, ¿verdad? Que encerrar desde el 4 menos negativo 4.9, encerrarlo todo eso entre paréntesis, ¿verdad? Y para que eso sería lo que le haría el radical, ¿verdad? Aquí yo puedo ver porque esta raya se estira hasta donde, ¿verdad? Hasta donde uno le escriba dentro del radical. Entonces, menos 3 cierro el paréntesis, ¿verdad? Porque les decía que todo lo de arriba necesito que me lo opere por separado y también que me opere por separado lo de abajo ¿verdad? Para que después me lo divide. Entonces decimos que x es negativo 4.9 porque abajo es x más 5, ¿verdad? Negativo 4.9 más 5, ¿verdad? Igual.
Entonces me dio menos 30 más raíz de, ¿verdad? Un número negativo, le toco esta tecla y ya me lo da, miren. Negativo 0.16713222, ¿verdad? Hasta ahí 4 cifras es suficiente. Yo le escribo muchas, ¿verdad? Es más ilustrativo. En este caso, el límite es más ilustrativo ponerle más, ¿verdad? Ponerle más. Ok. Entonces ahí le vamos a cambiar a 4.99, ¿verdad? Vamos a hacer 2 de antes del 5 y después 2 después, ¿verdad? Para no invertir mucho tiempo. Usted ya sabe cómo es que se hace y si no, pues hágame las consultas pertinentes, ¿verdad? Entonces, igual. Si otro también me da negativo 0.1667, miren, 12.99, ¿sí? 12.98, pero después sigue un 8, me aproxima, ¿verdad? A 99. ¿Sí? Bueno, aquí nada más le vamos a agregar el tercer 9. 4.999, acá también solo son 2x, ¿verdad? 2 veces este número, entonces ahí se lo ponemos igual. Entonces miren, para este tenemos negativo 0.1666, 712, ¿verdad? 712 lo aproximé a 13, ¿verdad? Aunque sería 7, sí, a 30, porque ese 29, ¿verdad? Este 29, este 6 me lo aproxima a 30, por eso está aquí 30, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a cambiar por 5.001. Vamos a borrar todos estos números. Negativo siempre, ¿verdad? Porque es cuando x tiende a negativo 5. Negativo 5.001. Te puede ponerle cuantos ceros quiera, ¿verdad? Y es más preciso todavía, ¿verdad? Los resultados, más ilustrativos. 5.00, perdón, me pasé un 0, 1. Igual. Miren, negativo 0. A ver, son 4 6, miren. 4 6 es 20, 3, 73. 20, este 3 lo, ¿verdad? Me lo aproximé a 4. ¿Verdad? Ahora con el, le borramos un 0. Le borramos un 0 y ya tenemos solo 5.01. Igual, ¿verdad? Para este negativo 0. Hay 3 6. Miren, 20, 40, ¿verdad? Sigue un 39 y este 6 me aproxima a 10, ¿verdad? Este 9 y 10 y ese 3 se le suma 1, me queda en 40. Y por último, ¿verdad? Que quede 5.1. 5.1 y le damos igual. Entonces nos da negativo 0.166, ¿verdad? Que es el 166, 20, no sé qué, es este de abajo, miren. ¿Verdad? Este de abajo. 0. Que hay que corregirle, 166, 20. Permítanme que la calculadora cuando 20.06258, ¿verdad? 20.06258. Ok. Entonces, ok, ahí terminamos, ¿verdad? Con los... Quitaron 8 para que quepa ahí, ahí lo dejamos. Entonces, fíjense bien, y siempre hay que tener el cuidado. Miren, este le pongo 3 cifras después del, ¿verdad? Después del 0, después del punto, perdón, a este también, a este 2 y a este 2, a este 1, a este 1, para que se mantenga la misma distancia, ¿verdad? Como es por la izquierda y por la derecha, la misma distancia deben ir de pares en pares, por así decirlo. El negativo 4.9 con negativo 5.1, ¿verdad? A la misma distancia. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, siempre les recomiendo yo que los puntos de comparación sean los dos más cercanos, ¿verdad? Los demás lo único que nos sirve para ir viendo que más o menos da lo mismo. Miren, 0.1667, 0.1666, 0.1671, 0.1662. Hay una pequeña diferencia. Pero miren, los que están ahí más cerquita casi son igualitos. Miren,
¿verdad? Casi son igualitos, entonces podemos decir, ¿verdad? Que este es el límite, porque casi son igualitos. Los dos son del mismo signo y son bastante igual, ¿verdad? Entonces podemos decir, ¿verdad? Que el límite, ¿verdad? Cuando x tiende a negativo 5 de esa función es negativo 0.16, de no sé cuántas cifras quiere usted después del punto, ¿verdad? Ese es el límite y les repito, aunque la función no esté definida para 5, pero acuérdense que en el caso del límite es que se acerca, tiende, pero se aproxima, pero nunca llega, ¿verdad? Entonces, les repito, no quiere decir que no tenga límite, ¿verdad? Entonces, por eso aquí está la respuesta. El límite cuando x tiende a 5 de la función, ¿verdad? Que estamos hablando es negativo 0.1667. Yo lo tomé a 4 cifras. Ahora nos piden que a partir de gráficas, miren que a partir de gráficas miremos el límite, ¿verdad? De esta gráfica miremos el límite cuando x tiende a 2, ¿verdad? Entonces aquí voy a ver si amplío la gráfica, ¿verdad? Ampliamos la gráfica, ya sabemos que es cuando x tiende a 2. Entonces fíjense bien, cuando x tiende a 2. Entonces miren, cuando x tiende a 2, nos vamos hacia la gráfica y aquí está el resultado. Es 3, ¿verdad? El resultado 3. Pero ¿qué es lo que uno verifica? Dice usted, me acerco, si yo me acerco poco a poco me acerco por la derecha, ¿verdad? A la gráfica, me va a dar casi 3. No va a ser 3 porque acuérdese que es que se aproxima, pero no llega. Y si también por la izquierda me voy acercando a la gráfica, me va a dar también casi 3. Entonces el límite es 3. ¿Verdad? Entonces el límite es 3 y la clave es que cuando nos piden un punto, ¿verdad? Si la gráfica es continua, ¿verdad? Entonces el límite ahí es, ¿verdad? Entonces en este caso el límite es 3, ¿verdad? El límite es 3, ¿verdad? Porque se aproxima a 3, entonces el límite es 3. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Nos aproximamos por la derecha y da casi 3 y nos aproximamos por la izquierda y también da casi 3. Entonces el límite es 3, ¿verdad? El límite es 3. Entonces seguimos con esta gráfica, ¿verdad? Porque cuando las gráficas son continuas en el punto que nos piden, ahí no tenemos graves problemas. No tenemos graves problemas. Aquí tenemos cuando x tiende a negativo 3. En esto no nos fijemos porque nos piden que lo hagamos con base en la gráfica, ¿verdad? Cuando x tiende a negativo 3. ¿Verdad? Cuando x tiende a negativo 3, vamos a hacer más pequeña la gráfica. Cuando x tiende a negativo 3. Más pequeña la gráfica porque no nos va a dar entonces. Cuando x tiende a negativo 3 nos piden, ¿verdad? Entonces nos vamos a negativo 3 y buscamos hacia la gráfica. Miren, y más o menos ese punto queda cuando y es igual a 7. Aquí queda el punto de la gráfica. Entonces ahí no hay nada más que hacer porque como les digo, la gráfica es continua. Si hubiera aquí ¿verdad? Que algún espacio donde la gráfica no es continua, inclusive aunque sea un puntito, ¿verdad? Si solo es un puntito también, el límite existe. Cuando de repente la gráfica cambia de rumbo, o a veces hay gráficas que son atrozos, se le llama, ¿verdad? Que son, el lenguaje así vulgar, son pedaceadas, ¿verdad? No son continuas, ¿verdad? Entonces en las gráficas continuas existe el límite, ¿verdad? Ahí no hay tales, como dice, existe el límite, entonces podemos ver que el límite es, ¿verdad? 7 en este caso, ¿verdad? Si nos bajamos desde negativo 3, subimos hasta la gráfica, entonces más o menos coincide aquí en 7. Por eso aquí arriba está la respuesta, ¿verdad? Que es 7. Hay una forma de comprobarlo, ¿verdad? Una de las propiedades de los límites dice que cuando x tiende, ¿verdad? La variable tiende a un número c, entonces el límite se sustituye, ¿verdad? La variable por c. En este caso por negativo 3. ¿Cuánto es negativo 3 al cuadrado? Positivo 9. Y positivo 9 menos 2 es positivo 7, ¿verdad? Es ahí a donde nos anuncia, a donde ¿verdad? Nos envía prácticamente, ¿verdad? El negativo 3. Cuando de negativo 3 partimos, llegamos a la gráfica, ¿verdad? Ahí en ese punto y es 7. Entonces creo que son los dos ejercicios son así de gráficas, ¿verdad? Pero bien, no viene este otro. Aquí dice cuando x tiende a 5. Miren qué interesante. Cuando x tiende a 5. Miren qué interesante en esto.
aquí, ¿verdad? Aquí es cuando x tiende a 5, ¿verdad? Que aquí hay una asíntota vertical porque la función agarra por aquí, se va acercando a esta asíntota, pero nunca la llega a tocar, y por acá también, ¿verdad? Entonces, una asíntota es una recta, ¿verdad? Por donde la función se acerca, pero nunca llega a tocar. Inclusive aquí hay una asíntota horizontal, miren, que es el eje X, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Se acercan, se acercan, se acercan y se acercan, pero nunca la tocan. Pero bueno, entremos al punto que nos piden cuando X tiende a 5. Fíjense bien que como hay que evaluarlo por la derecha, cuando nosotros evaluamos por la derecha, cuando X cada vez que se acerca más a 5, Y es infinito. Miren, cada vez va más para arriba, entonces Y va más para arriba, ¿verdad? Y cuando nos acercamos por la izquierda, la gráfica no agarra para acá, no se va acercando al 5, ¿no? Agarra acá para abajo con los números negativos. Entonces este va para positivo y este va para negativo, entonces no son iguales, por lo tanto no existe límite, ¿verdad? Porque para que exista límite, por ambos lados debe dar el mismo dato. Y en este caso, por el lado derecho, esta gráfica va para arriba, va buscando la Y, va buscando las Y positivas y aquí las Y negativas. Entonces, por lo tanto, por esa razón es que el límite, ¿verdad? No existe. No existe basado en esa gráfica, ¿verdad? No existe ese límite, por lo que les repito. Unos van para arriba a las Y positivas y otros las Y negativas. No existe el límite. Porque la función no es continua, ¿verdad? La función, esta es una pieza y esta es otra, entonces la función no es continua. Cuando la función es continua, el límite existe. Cuando no, es muy posible que no. Siempre hay que analizar siempre de qué número nos están hablando. Aquí es cuando x tiende a negativo 2. Entonces, miren, nos vamos. Cuando x tiende a negativo 2, ¿verdad? No le doy para arriba porque la función no está arriba. En esta línea del negativo 2 no está. Entonces está para abajo, la busco. Y más o menos aquí me da como un negativo 6, ¿verdad? Entonces ahí es donde les digo, ¿qué sucede si yo utilizo para acá del negativo 2, ¿verdad? Si yo utilizo 1, negativo 1 me va a dar este valor. Si yo uso negativo como 1.3 me va a dar este. Ya me voy acercando a negativo 2, si se fijan, si le doy negativo 1.5 más o menos me da aquí. Me voy acercando a la X2, ¿verdad? Y así voy, si le pongo negativo 3 me va para acá, negativo 4 me va para acá, perdón, negativo 2 y fracción, porque vamos aproximándonos al 2, cuando X se aproxima a 2, ¿verdad? Entonces nos vamos acercando, entonces llega un punto, si ustedes logran ver aquí, la rayita de la cuadrícula ya cruzó, entonces quiere decir que ya pasó por el límite de lo que nos están preguntando, cuando X tiende a negativo 2, ¿verdad? Entonces cuando X me voy acercando a negativo 2, el resultado se va aproximando, miren, a 6. Y cuando me voy acercando acá por la izquierda, negativo 3, entonces la gráfica me sale bien acá abajo. Pero le pongo negativo 2.5, entonces me voy acercando, ¿verdad? Negativo 2.2, por ejemplo, que es aquí, miren, negativo 2.2, entonces me va dando aquí hasta que llego también, ¿verdad?, al negativo 6. Entonces, en este caso, el límite es negativo 6. Y como les digo, compruébelo sustituyendo la variable por el número al que tiende, ¿verdad? Negativo 2 al cubo es 3 veces multiplicado negativo 2. Vamos a multiplicar primero los tres signos. Menos por menos es más y más por menos da menos, ¿verdad? 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Entonces el resultado es negativo 8 más 2 es negativo 6, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí lo podemos lograr bien que es negativo 6. Miren que la gráfica cruza, miren, la gráfica ya cuando ya aquí donde cruza ya no es negativo 2, ya pasó de negativo 2. Y la pregunta es cuando se acerca la gráfica a negativo 2. Entonces podemos ver que conforme nos íbamos acercando por la derecha, iba subiendo buscando llegar al 6, al negativo 6 en Y. Y también cuando nos íbamos acercando por la izquierda, ¿verdad?
Miren, primero bien arriba, luego más abajo, más abajo, más abajo, hasta que llegamos a casi 2 y el resultado fue, ¿verdad? Casi 6. Entonces el límite es casi negativo 6, perdón. Entonces el límite es negativo 6. Aquí nos piden ya en otro tema siempre el límite, que calculemos el límite si existe, ¿verdad? Entonces aquí vamos a aplicar así de manera abreviada 3 propiedades, o más bien como 4 propiedades. Una que dice que la potencia de un límite, ¿verdad? Cuando x tiende un número, el número se sustituye en la variable y se eleva al exponente, ¿verdad? Hay otra parte que dice que el límite de una suma es el límite de cada término, ¿verdad? Y también otra que dice que el límite de una constante es la misma constante, no importa que aquí tienda al infinito, a 3, a 20, a 1.000.000, ¿verdad? El límite de una constante es la misma constante. Es decir, el límite cuando x tiende a 10 de 1 es 1. El límite cuando x tiende a negativo 10, el límite de 1 cuando x tiende a negativo 10 también es 1, ¿verdad? El límite de toda constante es la misma constante, no importa a dónde tienda el límite, a dónde se aproxima el límite. Entonces aquí lo que hay que hacer es sustituir, ¿verdad? 1 al cuadrado es 1, pero este menos me lo hace negativo, ¿verdad? Porque lo que voy a evaluar al cuadrado es la x, no es el menos. En otros videos les he explicado, que si tenemos esto ahí sí, ¿ve? Si tenemos el menos incluido dentro de paréntesis y luego todo elevado al cuadrado, ahí sí vamos a elevar el signo, pero en este caso solo vamos a elevar la x, y en este caso la x es 1, 1 al cuadrado es 1, y luego este menos me lo hace negativo, negativo 1 más 1 es 0, ¿verdad? Es 0. Aquí lo tenemos planteado, ¿verdad? Solo 1 está elevado al cuadrado, el menos está fuera del paréntesis, ¿verdad? Más 1, entonces igual a menos 1, más 1 igual a 0. Más adelante hay unos ejercicios en donde nos piden que escribamos en cada paso la propiedad que se fue, ¿verdad? La propiedad que se fue aplicando. Y tenemos cuando x tiende a 1 de x más 4, ¿verdad? Entonces sabemos que se sustituye a la x por 1 y me queda raíz de 5, ¿verdad? 1 más 4 raíz de 5. Si usted quiere, calcúlele, ¿verdad? Extráigale con la calculadora la raíz cuadrada y ya lo escribe ahí, pero para mí no es necesario. Tenemos cuando x tiende a 1, ¿verdad? Entonces sustituyo la x por la 1, 1 menos 1, ¿verdad? Es 0, ¿verdad? Y 0 más 1 es 1, ¿verdad? 1 menos 1 es 0 y la raíz cuadrada de 0 es 0, más 1 es igual a 1. Aquí el límite cuando x tiende a 2, miren en donde está la x, la sustituí porque tiende a 0, perdón. Cuando x tiende a 0, la sustituí, donde está la x, la sustituí por el 0. Entonces me quedó 2 por 0 menos 1, y sabemos que 2 por 0 es 0, y 0 menos 1 es negativo 1. Negativo 1. No voy a decir que 0 menos 1 es 1, no, es negativo 1, porque aquí el 1 está restando, es decir, el 1 es negativo, ¿verdad? Entonces por eso termina negativo 1. Espero que se acuerden, ¿verdad? Que la restar es sumar el opuesto. El opuesto. Entonces, aquí es como que nosotros estemos sumándole a 0 el opuesto de 1. ¿Y cuál es el opuesto de 1? Negativo 1. Como que usted diga 0 más el opuesto de 1. ¿Y cuál es el opuesto de 1? ¿Cuál es el opuesto de 1? Negativo 1, ¿verdad? Entonces, por eso 0 menos 1 es igual a negativo 1. Ahora, 1 menos 0 es diferente. El 0 es el 1 es positivo en este caso, ¿verdad? Ok, entonces cuando x tiende a 4, sustituimos a la x por 4. 4 más 3 es 7 y 7 al cuadrado es 79, ¿verdad? Estos ejercicios son sencillos. Cuando x tiende a 3, simplemente a la x la sustituimos por 3 y nos queda un tercio, ¿verdad? Un tercio. O 0.33333, usted divide a 1 por 3, lo divide. Aquí cuando x tiende a negativo 1, ¿verdad? Entonces, x hay en dos partes, ahí lo sustituimos al negativo 1 y copiamos lo demás. Negativo 1 al cuadrado, como x es negativo 1, ahí se le vamos al cuadrado todo.
Aquí no hay un menos antes, sino que solo es x cuadrado, pero x es negativo 1. Entonces, negativo 1 al cuadrado es 1 más 1 sobre menos 1, ¿verdad? Simplemente operamos. 1 más 1 es 2 sobre negativo 1 y 2 sobre negativo 1 es negativo 2, ¿verdad? 2, 2 entre 1 es 2 y más, porque el de arriba es positivo, entre menos es menos. Otro ejercicio más, miren aquí está, este ejercicio es interesante, nos dicen que cuando x tiende a 1, sustituimos donde está x cuadrado por 1 y aquí abajo, ¿verdad? Más bien lo voy a colorear ahí para que miren que ahí es donde sustituimos a la x por el 1, ¿verdad? Por el 1. Entonces simplemente la sustituimos y copiamos lo demás, menos 1 y menos 1. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Es 1, menos 1, ¿verdad? Y acá abajo 1 menos 1. 1 menos 1 arriba es 0 y 1 menos 1 arriba, abajo es 0 también. Entonces usted puede decir no existe límite, ¿verdad? Pero no es así, hay que tener mucho cuidado. Esto se le llama una indeterminación, ¿verdad? Una indeterminación cuando queda infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se intenta factorizar y si usted se fija aquí hay una diferencia de cuadrados, ¿verdad? De como una resta de cuadrados, es como que usted diga x al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1 al cuadrado es 1 porque 1 por 1, ¿verdad? 1 por 1 es 1. Permítame. Tal vez soy muy explicativo en cosas que parecen que son obvias, pero yo sé que a muchos estudiantes esto le está sirviendo. Entonces permítanme nomás esto. ¿Verdad? O sea, decir x cuadrado menos 1 es como decir x al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es 1. Entonces ahí hay una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Bueno, se extraen las raíces cuadradas. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? Es x. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? Es 1, porque 1 por 1 es 1. Entonces, se plantea la suma por la diferencia, ¿verdad? O la resta por la diferencia. Así, ¿verdad? Se factoriza una diferencia de cuadrados. La resta de sus raíces cuadradas por la suma de sus raíces cuadradas. O la suma por la resta, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, aquí la tenemos factorizado, ¿verdad? X menos 1 que multiplica a X más 1. Sobre, copiamos el de abajo, X menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, como aquí arriba hay una multiplicación, X menos 1 multiplica a X más 1, entonces X menos 1 sobre X menos 1, eso es igual a 1. O como decimos, se cancela, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó X más 1, ¿verdad? Nos quedó X más 1, entonces, si yo le aplico el límite, ¿verdad? Yo le aplico el límite a X más 1, ¿verdad? Entonces yo ahí aplico las reglas, ¿verdad? De los límites. Permítanme porque, permítanme, no es aquí adelante. Es aquí adelante, x más 1. Bueno, la verdad que aquí atrás le debía haber escrito el límite cuando x tiende a 1, aunque lo que estoy solo es factorizando, ¿verdad? Pero mejor lo debía haber escrito el límite, que esto es igual, ¿verdad? El límite es igual a esto y luego aplicar, ¿verdad? Aquí también el límite. Por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero debe escribir uno el límite porque uno debe dejar de escribir el límite cuando aplica las propiedades. Volviendo al tema, como esto se nos canceló, nos queda solamente x más 1. Y al aplicar, que aquí debe haber escrito, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 1, entonces a la x la sustituyo por 1, ¿verdad? Porque x tiende a 1, ¿verdad? Luego se le suma el más 1 que me dice que me quedó y esto es 2. Entonces puede ver que sí existe un límite en eso, aunque aquí parecía que no. Entonces, ojo con eso cuando abajo, cuando da una indeterminación de este tipo, lo más seguro factorizando se puede eliminar, ¿verdad? El denominador, que es lo que hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el denominador 0? Es lo que hace que
¿verdad? Que la función no sea válida ahí, entonces por eso hay que tratar de eliminarla. Ya este ejercicio es lo mismo, pero ya no nos piden tanto el resultado que calculemos el límite. Aunque sí dice evalúelos, quiere que los calculemos, pero que escribamos las propiedades que se van aplicando. Entonces, fíjense bien, este primer límite, ¿verdad? Es esto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ahí se hace primero el límite de un cociente, ¿verdad? Es igual al límite del numerador entre el límite del denominador. Por eso lo tengo planteado aquí. El límite, ¿verdad? Cuando x tiende a 5, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 5, acá es donde lo tengo más bien, ¿verdad? El límite cuando x tiende, aquí hay un error, aquí debería haber escrito eso, ¿verdad? Pero el límite cuando x tiende a 5, entonces debe ir aquí arriba más bien, ¿ves? Cuando x menos 1, así es. X menos 1 menos 5. Porque aquí lo único que ¿qué es lo primerito que hay ahí? Hay un cociente. Entonces primero decimos que el límite de un cociente, una de las propiedades de los límites que está en el texto, ¿verdad? Es el límite del numerador entre el límite del numerador. Por eso distribuyo arriba el límite, ¿verdad? Cuando x tiende a 5. Aquí lo único que hice, perdón, fue factorizar, ¿verdad? Aquí lo único que hice fue factorizar. Esta es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Que acabamos de ver un ejemplo. Se extrae las raíces cuadradas, la de x cuadrado es x, la de 25 es 5, y se plantea la suma por la resta, ¿verdad? Entonces, planteándolo así, el x menos 5 de arriba se me cancela con este x menos 5 que multiplica, y me queda solo 1 sobre x más 5. Entonces, discúlpenme, aquí estaba en lo correcto. Entonces, el límite de una división es el límite del numerador entre el límite del denominador. Por eso le escribo el límite cuando x tiende a 5 a ambos, ¿verdad? ¿Sí? Luego también, como esta es una constante, voy a tener que aplicar, bueno, perdón, aquí está en fórmula lo que les dije aquí en palabras, ¿va? La propiedad dice que el límite cuando x tiende a un número c de una función entre otra es igual al límite de la función de arriba entre el límite de la función de abajo. En palabras, lo que les acabo de decir, perdón, escrito lo que les acabo de decir en palabras. Luego en el siguiente paso, recuerden que estaba el límite, ¿verdad? Entonces aplicamos el límite de una constante, ¿verdad? Ya le quitamos, cuando ya no seguimos escribiendo, cuando el límite tiende, es porque ya aplicamos la propiedad. Entonces aquí ya aplicamos la propiedad, por eso ya no dice límite de 1 cuando x tiende a 5, porque ya le aplicamos la propiedad. ¿Cuál propiedad? La que dice que el límite de una constante es la misma constante, ¿verdad? El límite de una constante es la misma constante. El límite de 1, ¿verdad? El límite de 1 es 1. ¿Verdad? El límite de 1 es 1. Ya no escribimos esto porque ya le aplicamos la propiedad. Y aquí también, ¿verdad? Ya le aplicamos la propiedad, ya sustituimos a la x por 5 sobre x más 5. Entonces, la propiedad de la constante lo aplicamos tanto aquí, ¿verdad? Porque el 5 y el 1 es una constante, lo aplicamos en dos términos. Y la propiedad, ¿verdad? Cuando el límite, ¿verdad? De un número, ¿verdad? De un número ¿verdad? Tiende a x, entonces la función, ¿verdad? Este es el de la constante, perdón. El límite cuando un número tiende a 4, digamos, ¿verdad? De 5 es igual a 5. El límite de una constante, ¿verdad? Este es una constante, en este caso b significa una constante, y este es un número cualquiera, hacia donde usted diga que tiende el límite. Calcúleme el límite cuando x tiende a 8. ¿De qué número? ¿De 1.000.000? El límite cuando tiende a 8 de 1.000.000 es 1.000.000, ¿verdad? Y aquí lo que dice es que el límite cuando x tiende a c de x es c, que de sustituimos a x, miren, es igual a c. Sustituimos a x por la c. ¿Verdad? Sustituimos a x por la c, lo que hicimos aquí. Sustituimos a x por 5, ¿verdad? Miren, el límite cuando x tiende a 5 de x es igual
a C igual a 5, ¿verdad? Esas dos propiedades aplicamos, nada más que la de la segunda, que el límite de una constante es igual a la constante, la aplicamos en el 1 y en el 5. Estos ejercicios para mí no tienen gran importancia, pero en el texto lo consideran para que usted sepa, ¿verdad?, las propiedades. Luego aquí aplicamos una suma, ¿verdad? Aquí más bien me faltó escribir, aquí se aplicó, ¿verdad?, una suma. Entonces, pues, aquí también no solo eso, aquí se aplicó la, ¿verdad?, la propiedad que dice que el límite de una suma es igual al límite de cada término, ¿verdad? Al límite de 5 más el límite de 5. Y sabemos que el límite de 5, como es una constante, es 5. El otro 5, pues lo mismo, y nos queda 1 sobre 10. Y 1 sobre 10 es una constante, entonces aplicamos el límite, la propiedad de la constante. El límite cuando x tiende a c de una constante es igual a la constante. Este se puede ser cualquier número. Repito, el límite cuando x tiende a 2 de 1.000.000 es 1.000.000. El límite cuando x tiende a 1/2 de 1.000.000 es 1.000.000. El límite de toda constante es la misma constante. Aquí volvemos a tener un caso, pero tenemos aquí una diferencia de cuadrados. Sabemos que 4 es 2 al cuadrado. Entonces se factoriza, ¿verdad? Se factoriza x más 4, x más 2, las raíces cuadradas sumadas y las raíces cuadradas restadas, ¿verdad? Entonces, pero si nos fijamos bien, aquí 2 menos x no es lo mismo que x menos 2. No es lo mismo que x menos 2. Aquí la x es negativa y aquí es positiva. Aquí el 2 es positivo y aquí es negativo. Entonces, para invertirlo, le coloco un signo negativo arriba. Entonces ya me queda el 2 positivo porque menos por menos es más. Me queda el 2 positivo y la x negativa porque menos por más es menos, ¿verdad? Entonces esto es como que tenga, ¿verdad? Es como que tenga x menos 2. Yo lo puedo invertir y me queda x menos 2 y esto signo negativo, ¿verdad?, afuera. Entonces, x menos 2 se me cancela con x menos 2 y arriba me quedo el signo y un 1. Por eso aparece aquí menos 1, ¿verdad? Aquí sigo en esta parte, ¿verdad? Sigo explicando esto. Menos x menos 2. Aquí le di vuelta a x menos 2. Menos 2 más x es lo mismo que x menos 2 y seguimos conservando el signo menos que le colocamos ahí. Entonces nos quedó x menos 2 con x menos 2 se nos cancela, me queda el signo menos y un 1 arriba. Entonces, al igual, en el mismo caso, hay una división, es el límite de una división, ¿verdad? Es igual al límite del numerador entre el límite del denominador, es lo que dice aquí, ¿verdad? El límite cuando x tiende a c de una función sobre otra es igual al límite de la función de arriba entre el límite de la función de abajo, ¿verdad? Y luego sabemos que el límite de menos 1 es negativo 1 porque es una constante. El límite de x lo sustituimos, ¿verdad?, por el 2. Entonces nos queda 2 más 2, ¿verdad? Entonces aquí aplicamos, este es el límite de una constante. El límite cuando x tiende a un número de una constante es la misma constante, ¿verdad? Y el límite, ¿verdad? Y el límite cuando x tiende a un número de x es igual a c, es decir, a la x se sustituye por la c, por el número al que decimos que tiende la función. En este caso, decimos que x tiende a 2, por eso a x la sustituimos por 2, ¿verdad? Entonces el resultado que nos quedó fue menos 1. Aquí me faltó, como les dije en el ejercicio anterior, aquí sería que se aplicó, ¿verdad?, el límite de una suma. El límite de una suma es igual al límite del primer término más el límite del segundo y cuantos más hayan, ¿verdad? Más si es suma o menos si es resta. Entonces nos quedó aquí negativo 1 arriba y 4 abajo, ¿verdad? El límite de una constante es la misma constante. Y aquí seguimos con el mismo juego, ¿verdad? Miren que arriba hay 3 términos, entonces aquí se aplica lo que dice el límite de una suma, miren. El límite de una suma es igual al límite del primer término más el límite del segundo, que es x, más el límite del tercero, que es 2, sobre el límite del primero menos el límite del segundo. Entonces, aquí está escrito en forma de propiedad. El límite de una función más o menos otra es igual al límite de la primera función más el límite de la segunda o menos, según lo que toque,
Y esos 3 puntos quiere decir y así sucesivamente, ¿verdad? Luego aquí aplicamos esta, ¿verdad? Que cuando el límite tiende a, en este caso tiende a 1, a la x se sustituye por 1, ¿verdad? Y también el límite de una constante, ¿verdad? Aquí a x también se sustituyó por 1, pero 2 es una constante, entonces aplicamos el límite de la constante que no la escribí aquí, la debí haber escrito, ¿verdad? La debí haber escrito, la escriben ustedes por favor en su tarea que es esta, ¿verdad? Esta es la propiedad del límite de una constante. ¿Por qué se me escapó? No sé por qué, pero lo debí haber escrito porque este 2 no tiene variable, es una constante, entonces el límite es una constante, ¿verdad? Aquí tengo un error, aquí sería 1 más 1 más 2, ¿verdad? Aquí me comí 1, ¿verdad? 1 al cuadrado es 1, más x cuando tiende a 1 que lo sustituimos por 1 porque el límite tiende a 1, más 2 porque el límite de toda constante es la misma constante, ¿verdad? Sobre 1 al cuadrado menos 1. Entonces tenemos que arriba nos da es que este 3, 2, nos da 4 sobre 0, ¿verdad? Entonces, y aquí aplicamos el límite y aquí más bien es límite de constante, aquí es del límite de C, cuando X tiende a B es igual a B. Porque aquí ya no hay variables, entonces ni acá, ¿verdad? Entonces no aplicamos, no sustituimos, en este paso fue que sustituimos las variables. Donde estaba X, escribimos 1. Entonces el resultado que nos dio, ¿verdad? El resultado que nos quedó fue 4 sobre 0. El límite no existe porque la división por 0, ¿verdad? No existe. Y aquí volvemos a plantear el límite de una división, ¿verdad? El límite de una división, no aplicamos aquí en el resultado final el límite de la constante porque esta división no existe. Más bien esta no la deberíamos de colocar porque la división por 0 no existe, entonces no la aplicamos, más bien no la debemos de escribir porque aquí estamos hablando el límite de una división y en este caso la división no está definida, entonces por eso mejor no colocar. No creo que los maestros, ¿verdad?, sean tan rigurosos en esta situación, ¿verdad? Se me puede escapar ahí algún paso. Y aquí hay un solo relajo, miren, aquí hay un solo relajo, porque como x tiende a 0, ¿verdad? X tiende a 0, entonces 0 en el denominador no debe de existir, entonces aquí a ver si me entienden este relajito. Escribo el límite cuando x tiende a 0 porque mientras uno no esté aplicando las propiedades de los límites, tiene que seguir escribiendo, ¿verdad? Esta parte, cuando el límite de x tiende a, en este caso a 0, ¿verdad? Entonces voy a replantear esta situación. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo, este es un solo término porque está bajo raíz cuadrada y este es otro. Entonces aquí tengo dos términos. Uno que se resta, entonces yo puedo multiplicarlo por otro que suman, por esos mismos que se suman. Y entonces ya tengo la resta por la suma, ¿verdad? Estarías invirtiendo lo que es una diferencia de cuadrados. La haría factorizada para volver al origen, ¿verdad? Para volver al origen. Entonces, si ustedes fijan, aquí yo planteo tal como está aquí, pero lo multiplico por este, pero menos. Miren, raíz de 3 más x más raíz de 3. Y si lo multiplico por esa cantidad, lo tengo que multiplicar por lo mismo para mantener, ¿verdad?, el equilibrio. Es como que si yo multiplicara por 1. Si multiplico una cantidad por un número, le divide por ese número, es como que no lo haya multiplicado. Entonces, fíjense, ¿qué podríamos decir? Como aquí es menos y aquí es más, podemos decir que tenemos factorizada una diferencia de cuadrados, ya está factorizada, ¿verdad? ¿Y qué era antes? Antes era, ¿y cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Las raíces cuadradas restadas por las raíces cuadradas sumadas. Entonces, ¿cuál era el número original? Estos al cuadrado, ¿verdad? Estos al cuadrado, si volvemos a los anteriores, permítanme. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos una factorización en estos de abajo. Entonces, ¿cuáles son los originales? Este al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado es el original, aquí está. Y el otro, el 2 al cuadrado, es el original. Entonces nosotros, ahorita al multiplicar eso por raíz de 3 más X más raíz de 3, lo coloqué de esta forma. Entonces ahora voy a encontrar
le voy a calcular el cuadrado a los dos términos para saber cuál era, ¿verdad? ¿Cuál era esa diferencia de cuadrados? Entonces aquí está, este es el primer término, si le elevo al cuadrado, ¿qué va a suceder? Se me elimina la raíz cuadrada, entonces aquí lo tengo, ¿verdad? Y este otro, si lo elevo al cuadrado, se me elimina la raíz cuadrada, entonces me quedó esto, ¿verdad? Me quedó esto. Esto, todo esto, la parte de arriba, ¿verdad? Todo eso, la parte de arriba es esto, ¿verdad? Porque este, este es el primer término y dice que es la raíz cuadrada del primer término, ¿verdad? Menos la raíz cuadrada del segundo por la raíz cuadrada del primer término más la raíz cuadrada del segundo. Entonces los términos originales eran estos. 3x más 3 menos x. Y copio abajo x, ¿verdad? Que me multiplica raíz de 3 más x más raíz de 3. Porque aquí es una multiplicación de fracciones, numerador con numerador y denominador con denominador. Si yo multiplico raíz de 3 más x por este y por este, y luego menos raíz de 3 por este y por este, llego a esto, ¿verdad? Pero como es una diferencia de cuadrados, es un producto notable, yo no tengo necesidad de hacer todo eso, sino que le calculo la raíz, elevo al cuadrado el primer término y el cuadrado al segundo y ya sé cuál era la diferencia anterior. Ok. Entonces, como todavía no estoy aplicando las propiedades, sigo escribiendo esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es? Aquí hay 3 y menos 3 es 0, me queda solo la x y copio lo de abajo, ¿verdad? X que me multiplica a raíz de 3 más x más 3. Entonces ahí ya no se puede anular el denominador, ¿verdad? Ya no puede hacerse 0, entonces empiezo a aplicar las propiedades. No, perdón, aquí hay una x arriba y esta x que multiplica, entonces se me cancelan, ¿verdad? Porque x entre x es 1 y abajo me queda, ya no va la x, solo me queda raíz de 3 más x más 3. Ahí sí entonces empiezo a plantear las propiedades. El límite de, ¿verdad? El límite de un cociente de funciones es igual al límite de la función de arriba entre el límite de la función de abajo. Y abajo además, miren, hay suma. Entonces, el límite del primer término más el límite del segundo término, ¿verdad? Entonces aquí está planteada, ¿ves? Esta es la del cociente y esta de abajo es la suma. Nos dice que el límite de una función que es raíz de 3 más x, más o menos, en este caso más el límite de otra función, aunque sea una constante, es igual, ¿verdad?, a la suma de cada uno de ellos. Aquí está encerrado entre paréntesis y acá ya me los individualiza, ¿verdad? Por eso aquí lo individualizo, el límite de raíz de 3 más x más el límite de 3. Entonces ya aplicamos ya las propiedades, si ustedes fijan, ¿verdad? Aquí aplicamos la propiedad de una constante que es esta. En algunos otros países no sé qué, ¿verdad?, qué denotación utilizan, pero en este caso, ¿verdad?, el límite cuando x tiende a 0 de una constante es la misma constante. Y el límite cuando x tiende a c de una función con variable es igual a c. Es decir, a la variable se sustituye por el número hacia donde decimos que tiende la función. Entonces, esta primera lo aplicamos en el 1, ¿verdad? Y también en este 3, porque este 3 no lleva variable. Y también en este 3 que no lleva variable, la variable iba aquí. Entonces ahí sí, ¿verdad? Como x, el límite era cuando x tiende a 0, entonces ahí la aplicamos. Entonces aplicamos las dos. Luego tenemos que arriba siempre es el 1, 3 más 0 es 3, entonces nos queda solo raíz de 3 más 3. Seguimos aplicando el límite de las constantes, ¿verdad? Y ahí terminamos con ese ejercicio, solo nos quedan dos más, ¿verdad? Y aplicamos lo mismo, ¿verdad? Igual al límite del numerador entre el límite del denominador, pero como en el numerador hay sumas, entonces planteamos las sumas por separado y en el denominador también hay restas, lo planteamos por separado, ¿verdad? Entonces, respecto a que es una función esta entre esta, entonces se aplica esta propiedad. Y respecto a las sumas y a las restas, entonces aquí está planteada la propiedad, ¿verdad? En términos de funciones. Luego sustituimos como es cuando x tiende a 3,
¿verdad? Como es cuando x tiende a 3, entonces sustituimos 3 al cuadrado, más 5x, o sea, 5 por 3, más 6, sobre x, ¿verdad? Que es 3 menos 3. Entonces aquí se pudo haber intentado, miren, aquí se pudo haber intentado factorizar este término de arriba, a ver si nos quedaría un x menos 3 que lo anulara. Pero como todos los números son positivos, no me va a quedar un x menos 3, no lo voy a poder anular, entonces no, por eso no lo intenté. Entonces, ¿cuánto nos queda? ¿Verdad? Aquí aplicamos el límite de una función a un exponente, ¿verdad? Estaba x al cuadrado. El límite de una función a un exponente, ¿verdad? Es la función hacia el exponente, es decir, es 3 a la n. ¿Verdad? Y aquí el límite de una constante que multiplica una función, ¿verdad? Es igual a la constante por el límite de la función. Es este caso, ¿verdad? El 5, ¿verdad? El 5 multiplica la x. Entonces, ¿cuál es el límite de x? El límite de x es 3 porque tiende a 3 y 5 por 3 es 15. Por eso dice la función que el límite de una constante por una función es igual al límite de la constante, no, perdón, igual a la constante por la función. Por eso aquí planteamos 5 por 3, ¿verdad? Eso está planteado, 5 por 3, está planteado aquí abajo, en esta, ¿verdad? Cuando una constante multiplica una función es igual a la constante por la función. Entonces 3 al cuadrado es 9 más 15 más 6, ¿verdad? 9 más 15 más 6 sobre 0. Entonces se aplicó también, ¿verdad? La propiedad de las constantes. Y 30 no tiene límite, 30 sobre 0 no tiene límite porque no está definido. Aquí en esta función, aquí sí aplicamos la constante en el 30, el límite de 30 es 30, aunque ya no tiene chiste porque desde aquí ya lo veníamos, ¿verdad? Ya habíamos aplicado, ¿verdad? Porque desde que usted lo aplica ya no está obligado a seguir escribiendo el límite cuando x tiende a esto, ya no, ¿verdad? Pero yo lo vuelvo a escribir, ¿verdad? Pero en realidad no es necesario. Y creo que este es el último ejercicio, el límite cuando x tiende a 3 de x cúbico menos 27 sobre x menos 3. Al sustituir nosotros a x por 3, aquí nos queda 3 menos 3 es 0. Entonces ahí es donde les digo que hay que verificar arriba, a ver si hay alguna forma de factorizarlo que nos dé un factor x menos 3 y poderlo eliminar. Como aquí hay un menos y arriba hay un menos, tengo esperanzas. Entonces si se fijan aquí hay una diferencia de cubos. Póngame atención porque no lo escribí ahí en letras. Hay una diferencia de cubos. X está elevado al cubo y 3 al cubo es 27, ¿verdad? 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces hay una diferencia de cubos. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cubos? Bueno, primero, la raíz cúbica de los dos restada, ¿verdad? La raíz cúbica de x cúbico es x y la raíz cúbica de 27 es 3. Entonces la raíz cúbica de los dos restadas primero. Y luego multiplica al cuadrado de la primera, ¿verdad? Menos el producto de los dos al cuadrado de la primera que es x. Y el producto de los dos es 3 por x, ¿verdad? Más es más 3x. El menos solo en una diferencia de cubos, el menos solo va en este primer término x menos 3. ¿Verdad? Entonces decíamos que es la resta de las raíces cuadradas, aquí está x menos 3, que multiplica a la suma del cuadrado del primero más el producto de los dos, 3x es 3x, más el cuadrado del segundo, aquí lo tengo. ¿Verdad? Repito, así se factoriza una diferencia de cuadrados. La resta de las raíces cuadradas, de las raíces cúbicas, perdón, la resta de las raíces cúbicas que multiplica a la suma del cuadrado del primer término, x cuadrado, más el producto de los dos, x por 3 es 3x, más el cuadrado del segundo, por eso tengo el 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí sí, miren, me quedó como factor x menos 3 arriba y x menos 3 abajo, se me cancela porque eso es 1 y solo me queda entonces ya nuevamente x cuadrado más 3x más 9, ¿verdad? Más 9, aquí lo tenemos.
más 9. Entonces al final ya no nos queda un cociente, sino una suma. Entonces dice que el límite de una suma es igual al límite del primer término más el límite del segundo y así sucesivamente. ¿Verdad? Que es lo que tenemos planteado aquí, ¿verdad? Y luego sigue el límite de una potencia, miren, porque este va elevado a un exponente, ¿verdad? El límite de una potencia que es igual a la potencia elevado al exponente. Por aquí creo, aquí está. ¿Ven? El límite de una función elevado a un exponente es igual a la función elevado al exponente. Si se fijan, ya no está entre paréntesis, igual al límite de la función. No sé si me voy a entender. Aquí la función es toda, f de x a la n. Pero aquí ya me separa que el límite solo se lo calcule a la función y lo eleve a la n, ¿verdad? Y lo eleve a la n. Por eso aquí la x, ¿verdad? La elevamos a la n. Perdón si vamos abajo. Por eso aquí, ¿verdad? Este x lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Luego aquí tenemos 3 al cuadrado, que les digo que esa función que la debía haber escrito porque creo que abajo no la anoté. Ah, no, aquí está, ¿eh? 3 al cuadrado más 3x, sustituimos a 3 por x, más 9. Entonces aquí aplicamos, ya habíamos planteado la suma. En este aplicamos esta propiedad, ¿verdad? El límite de una función, la función es todo, ¿verdad? Esto a la n, todo es la función. Por eso está encerrado entre corchetes, ¿verdad? Todo esta la función es igual, ¿verdad? A solo f de x elevado al exponente. Como que me lo separa, no, solo calcúlele la función a esto y luego elévele al exponente. Calcule el límite a esto y luego elévele al exponente. Entonces, en este aplicamos esta, ¿verdad? Y luego también aplicamos esta, ¿verdad? El límite de un número 3, ¿verdad? Por una función que aquí era 3x, es igual al número por el límite de la función. ¿Cuál es el límite de x? El límite de x es 3, ¿verdad? Se sustituye, ¿verdad? Aquí me faltó escribir esa función, ¿verdad? El límite, que sería este, el límite cuando x parecida a esto. Olvídense de esta vez. El límite cuando x tiende a c de x es igual a c. Voy a buscarla arriba y la voy a copiar mejor para que no se vayan a decir que les quede debiendo mucho. Bueno, la voy a adecuar de aquí. Voy a copiar esta parte y la voy a corregir. Es decir, en esta parte, en esta que a la x la sustituimos por 3 y aquí que a la x la sustituimos por 3, entonces la que se aplica es esta función. Es esta propiedad que dice límite cuando x tiende a c de x es igual a c, ¿verdad? De x es igual a c, ¿verdad? Es igual a 3. Tiende a 3, entonces es igual a 3 en ambos casos, ¿verdad? Entonces ya de ahí si operamos 3 al cuadrado es 9, más 3 por 3, 9, más 9, el resultado fue 27 y aquí aplicamos, ¿verdad? La propiedad del límite de una constante, ¿verdad? Si usted quiere, no escriba esto porque aquí antes ya lo habíamos aplicado. Cuando usted ya no utiliza, ya no viene escribiendo el límite, cuando x tiende a lo que tiende, entonces ya no es necesario, es porque uno ya aplicó la propiedad, ¿verdad? Entonces ya no es necesario volverlo a escribir, pero por las diules, como se dice, por las diules, entonces ahí le escribimos esta propiedad final, que el límite de 27 es 27, es lo que quiero decir con eso. Otro ejercicio más, aquí también tenemos una diferencia de cubos. 4 por 4 por 4 es 64, entonces hay una diferencia de cubos y acá abajo hay x menos 4, si yo sustituyo la x por 4 me da 0, ¿verdad? Entonces ya les había explicado que una diferencia de cubos se factoriza poniendo la resta
de las raíces cúbicas. La raíz cúbica de x cúbico es x, la raíz cúbica, perdón, de 64 es 4, porque 4 multiplicado por el mismo 3 veces es 64. 4 por 4, 16, por 4, 64. Entonces ahí están las raíces cúbicas y luego dice que multiplica la suma del cuadrado del primero, ¿verdad? Más el producto de los dos, el producto de los dos, x por 4, que es 4x, más el cuadrado del segundo. Eso es lo que dice la fórmula para factorizar diferencia de cubos. Y copiamos el de abajo, x menos 4, y arriba nos quedó 1, entonces se nos cancela y nos quedó x cuadrado más 4x más 16, ¿verdad? Ya saben ustedes que planteamos, ¿verdad? Planteamos las sumas por separado porque no, en estos ejercicios nos piden que digamos qué propiedades se aplicaron, ¿verdad? ¿Verdad? Digamos, todo esto es una función, entonces aquí nos dice que el límite de una función que suma términos es igual al límite de cada término por separado, es lo que dice aquí, ¿verdad? El límite de f de x más el de g de x y así sucesivamente. Eso es lo que planteamos ahí. Ya en esto que sustituimos a x por 4, miren, entonces aquí aplicamos esta. Aquí aplicamos dos, aplicamos esta, la de la potencia, y aplicamos, ¿verdad? Aplicamos la del 16, por así decirlo, el límite de una constante es la misma constante, y aplicamos aquella que les copié hace poco, que se me volvió a escapar. Entonces la voy a volver a copiar aquí, que es la que dice que cuando el límite tiende a un número, se sustituye la variable, ¿verdad? Entonces así sería así, el límite de cuando x tiende a c de x es igual a x. Repito, eso es lo que nos permite, ¿verdad? Eso es lo que nos permite sustituir la x por 4, porque el límite es cuando x tiende a 4. Eso es lo que nos permite cambiar a la x por 4, ¿verdad? Esta propiedad que nos dice que el límite cuando x tiende a c de x es igual a c, perdón, aquí es igual a c, porque se sustituí a la x por c, por el valor a que decimos que tiende el límite. Entonces de ahí se sumaron esos tres resultados, 16 más 16 más 16, que es igual a 48, ¿verdad? Y entonces aquí aplicamos el límite de una constante. Este sí es el último ejercicio, ya me acordé. Este sí es el último ejercicio. Aquí es cuando x tiende a negativo 1, ¿verdad? Entonces planteamos, ¿verdad? De una división, ¿verdad? Este que es el límite del numerador entre el límite del denominador, pero abajo también hay una suma, en el denominador hay una suma, entonces se plantea también esta otra, la de la suma, ¿verdad? Entonces ya aquí sustituimos, entonces aquí aplicamos la de la potencia, ¿verdad? Aquí aplicamos la de la potencia y esa otra que vengo escribiendo a cada rato. Esta, ¿verdad? El límite, ¿verdad? El límite cuando x tiende a c de x es igual a c. Les repito, es la que nos permite, ¿verdad? Sustituir a la variable por el número. ¿Verdad? Aquí lo sustituimos a menos 1, a x por menos 1 y abajo también, ¿verdad? Porque la función, ¿verdad? La función es x menos 2. X al cuadrado sobre x menos 2. Menos 1 al cuadrado es 1 y abajo menos 1 menos 2 es negativo 3. Aquí está, que aplicamos la de la potencia. Aquí está, esta que yo le escribí ahorita ya estaba escrita, miren. Aquí está. Y la de la constante. Aplicamos la potencia, ¿verdad? Aquí está, aplicamos la potencia, aplicamos cuando el límite de x tiende a c de x es igual a c, y también la del límite de una constante es la misma constante, ¿verdad? Entonces en este caso ahí sí terminamos con estas propiedades de esos límites. Lo importante de todo esto es que usted mejor se memorice, ¿verdad? Que el límite de x a la n, por ejemplo, si x tiende a 0, va a sustituir a la x por el 0 y lo eleva a la n, ¿verdad? Sustituye a la variable por el número al que tiende, ¿verdad? El límite de una constante es la misma constante, ¿eh? Prácticamente con esos dos se va. El límite de la potencia y el límite de una constante, porque ya sabe obviamente que usted va a sumar cuando hay suma los límites, ¿verdad? Ahí
Ahí no hay problema. Y la otra cosa que hay que tener cuidado cuando el límite al que tiende el número anula el denominador, es decir, al sustituir la x por el número, lo hace cero. Hay que tener mucho cuidado porque a ver si se puede factorizar arriba. Cuando no se puede, pues simplemente la división por cero no existe y entonces no tiene, ¿verdad? No tiene límite la función. Entonces con esto terminamos esta parte porque, ¿verdad? Luego sigue ya otra cosa, ¿verdad? Ya sobre continuidad de funciones, ¿verdad? Continuidad en punto y en un punto y continuidad en intervalo, ¿verdad? Entonces con esto terminamos esta parte de hoy. Por su atención, mucho gusto. No olviden compartir, no olviden darle like, comenten, porque así mejoro la calidad de los videos, la forma de explicación y también les aclaro dudas, ¿verdad? Comenten, suscríbanse, denle like y activen la campanita. ¿Verdad? Cuídense mucho, ¿verdad? Y Dios primero, vamos a salir de esta situación difícil. Con permiso.